En mis 78 años, nunca pensé que mis propios hijos intentarían asesinarme por dinero. Pero ese mensaje en la playa me salvó la vida. Mi nombre es Juana Morales. Tengo 78 años y lo que estoy a punto de contarles cambió mi vida para siempre. Era el 15 de julio de 2023, un sábado de verano perfecto en las playas de San Diego. Habían pasado 2 años desde que enviudé, desde que perdí a mi querido Roberto en septiembre de 2021. Mis hijos Sergio, Cristina y Raquel habían insistido en que pasáramos el día juntos como familia. Debo confesar que estaba emocionada. Desde la muerte de Roberto, las relaciones con mi familia se habían vuelto distantes. Sergio tenía 55 años y siempre parecía ocupado con su negocio. Cristina, de 52, vivía absorta en su mundo de lujos y Raquel, la menor de 48, apenas me visitaba. Pero ese día parecían diferentes, más atentos, más cariñosos. Estábamos instalados bajo una sombrilla azul cerca de un puesto de tacos en la playa. El océano estaba tranquilo, las gaviotas volaban en círculos y yo observaba a las familias disfrutar del día. Mis hijos charlaban emocionados sobre sus vidas, sus trabajos, y por primera vez en mucho tiempo sentí que era parte de algo. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Las 2:47 de la tarde exactamente. Un número desconocido. Normalmente no contesto llamadas de números que no reconozco, pero algo me impulsó a mirar el mensaje de texto que acababa de llegar. Váyase en silencio. No le diga nada a sus hijos. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa del mar. ¿Quién podría enviarme algo así? ¿Y por qué mencionar específicamente a mis hijos? Miré a Sergio, Cristina y Raquel, que seguían hablando como si nada hubiera pasado, pero ahora sus risas me sonaban extrañas, casi forzadas. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del mismo número. Es urgente. Su vida depende de ello. Estoy en el estacionamiento. Carro rojo. Confíe en mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Toda mi vida he sido una mujer precavida, pero también he aprendido a confiar en mi instinto. Y mi instinto estaba gritándome que algo andaba terriblemente mal. Me siento un poco mareada, mentí, levantándome lentamente de la silla de playa. Creo que fue demasiado sol. Voy a dar un paseo corto para refrescarme. Sergio se levantó inmediatamente. ¿Quieres que te acompañe, mamá? No, respondí con una sonrisa que esperaba se viera natural. Solo necesito caminar un poco. Regreso enseguida. Cristina me miró con lo que parecía genuina preocupación. Ten cuidado, mamá. No te alejes mucho. Caminé hacia el estacionamiento con pasos que intenté hacer casuales, pero mi mente corría a toda velocidad. ¿Quién sabía que estaba aquí? ¿Quién conocía lo suficiente a mis hijos como para enviarme una advertencia tan específica? Entonces la vi. Una mujer de unos 35 años con cabello castaño recogido en una cola de caballo esperaba junto a un Ford Focus rojo. Sus ojos mostraban una mezcla de nerviosismo y determinación que reconocí de inmediato. «Nora», susurré incrédula. Nora Jiménez trabajaba como empleada doméstica en la casa de Sergio desde hacía 8 años. La conocía bien. Era una mujer responsable y discreta, madre soltera de una niña llamada Valeria de 8 años. Siempre me había mostrado respeto, y yo a cambio me había asegurado de que Sergio la tratara bien y le pagara un salario justo. «Señora Morales», dijo con voz temblorosa, «gracias por venir. Sé que esto debe parecer muy extraño, pero necesito que escuche con atención. Su vida está en peligro». El mundo pareció detenerse a mi alrededor. El ruido de los niños jugando en la playa, el sonido de las olas, el murmullo de las conversaciones, todo se desvaneció mientras procesaba sus palabras. «¿De qué estás hablando, Nora?». Ella miró nerviosamente hacia la playa donde mis hijos seguramente se preguntaban por qué tardaba tanto. «No podemos hablar aquí. Suba al carro, por favor. Tengo algo que mostrarle».
Mi instinto me dijo que confiara en ella. Durante 8 años, Nora había demostrado ser una persona honesta y leal. Si estaba arriesgando tanto para advertirme de algo, tenía que ser grave. Me subí al asiento del pasajero y ella arrancó el carro inmediatamente. Señora Morales, comenzó mientras conducía hacia un área más tranquila. Lo que estoy a punto de decirle será muy difícil de creer, pero sus hijos están planeando hacerle daño. Las palabras de Nora resonaron en mi cabeza como campanas de alarma. Mis hijos planeando hacerme daño. Era imposible de creer, pero la seriedad en su rostro me obligó a escuchar. Detuvo el carro en un área industrial aislada, lejos de miradas indiscretas. Con manos temblorosas, sacó su teléfono celular. Señora Morales, he trabajado en casa de Sergio desde 2015. Ayer, mientras limpiaba su oficina, encontré unos papeles que me hicieron sospechar. Pero lo que descubrí después, su voz se quebró. Tomé fotos como prueba. Deslizó la pantalla y me mostró la primera imagen. Era un documento bancario con mi firma, pero no recordaba haberlo firmado nunca. ¿Reconoce esta firma, señora Morales? Examiné la pantalla de cerca. Era indudablemente mi letra, mi firma característica, pero algo me perturbaba profundamente. La fecha era el 8 de julio de 2023, apenas una semana atrás. Sí, es mi firma, pero... Intenté recordar. Espera, ese fue el día de la carne asada en casa de Sergio. Me pidieron que firmara varios papeles. Dijeron que eran formularios de rutina para el seguro médico de la familia. Nora asintió gravemente. Eso fue lo que pensé, pero mire el documento que realmente firmó. Amplió la imagen. Mis ojos se abrieron con horror. No era para seguro médico. Era una autorización de transferencia bancaria por $950,000. Toda mi fortuna. Los ahorros de toda una vida de trabajo honesto. Esto no puede ser real, murmuré, sintiendo que la sangre se helaba en mis venas. ¡Hay más!, continuó Nora, mostrándome otra foto. Esta vez era un documento de poder notarial que le daba a Sergio poder absoluto sobre todos mis bienes. Y la tercera imagen, me dejó sin aliento. Era un borrador de testamento claramente falsificado, donde dejaba toda mi herencia a mis 3 hijos, eliminando cualquier donación caritativa que había planeado hacer a mi parroquia. Pero, ¿cómo es esto posible? Estaba consciente cuando firmé. Recuerdo ese día perfectamente. Nora me miró con una mezcla de compasión y urgencia. Señora Morales, ¿recuerda haberse sentido extraña después de comer? Mareos, confusión, somnolencia. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. En efecto, recordaba haberme sentido inusualmente cansada esa tarde. Había culpado mi malestar al calor y a mi edad, pero ahora pensé que era el vino, admití débilmente. Encontré esto en la cocina de Sergio, dijo, mostrándome otra foto. Era un frasco pequeño con una etiqueta médica, bromazepam, 6 mg. También había rastros de un líquido incoloro que no reconocí. Mi mente trabajaba febrilmente conectando los puntos. El almuerzo familiar insistente, mi extraña somnolencia, los documentos que firmé sin leer completamente porque confiaba en mi familia. Me drogaron, susurré, más para mí misma que para ella. Creo que sí, pero lo peor aún está por venir. Nora respiró profundo antes de continuar. Anoche, mientras recogía los platos después de la cena, escuché una conversación telefónica que Sergio tenía. Estaba hablando con alguien sobre una deuda muy grande, señora Morales. Mencionó la cantidad de $380,000. La cifra me golpeó como un puñetazo. Era una fortuna que ninguno de mis hijos podría reunir con sus ingresos regulares. Sergio sonaba desesperado. Le estaba diciendo a la persona al teléfono que el problema de la vieja se resolvería pronto, que tenía acceso a los fondos necesarios. Cuando mencionó su nombre, señora Morales, supe que tenía que advertirle. ¿A quién le deben tanto dinero?
No estoy completamente segura, pero escuché nombres que me asustaron. Gente del sur de Los Ángeles involucrada en préstamos ilegales. Sergio repetía el nombre de Miguel el Navaja varias veces. Conocía esa reputación. Los Ángeles tenía sus áreas peligrosas y los prestamistas despiadados eran una realidad que prefería ignorar. Pero ahora esa realidad había alcanzado a mi propia familia. Pero si ya tienen acceso a mi dinero con esos documentos falsos, ¿por qué necesitan? Nora me interrumpió con expresión grave. Porque hay un problema, señora Morales. Los bancos están siendo más cautelosos con transferencias grandes de personas mayores. Necesitan que usted esté presente, consciente y ratifique personalmente cualquier transacción mayor a $100,000. Entonces comprendí la magnitud del peligro. No era suficiente haberme drogado una vez para obtener mi firma. Necesitaban mantenerme bajo control, manipulable, quizás permanentemente incapaz de tomar decisiones independientes. Hay algo más que debes saber, agregó Nora en voz apenas audible. Esta mañana, antes de que salieran a la playa, escuché a Cristina por teléfono con alguien. Mencionó algo sobre un plan B en caso de que usted se volviera un problema. ¿Plan B? No pude escuchar todo claramente, pero mencionó palabras como accidente, escaleras en casa y herencia rápida. El horror de la situación me golpeó con toda su fuerza. Mis propios hijos, mi propia sangre, no solo estaban planeando robarme, estaban dispuestos a deshacerse de mí si fuera necesario. Por eso le envié el mensaje, señora Morales. Anoche llamé a la policía y expliqué todo. Están investigando, pero necesitan más evidencia. Hoy temprano me dijeron que vendrían a revisar su casa esta tarde. La policía está involucrada. Sí, el inspector Thomas Grant está ya a cargo del caso. Él fue quien sugirió que le advirtiera discretamente cuando salieran juntos hoy. La policía ya está en camino a su casa para ejecutar una orden de registro. Mi mente intentaba procesar toda esta información abrumadora. En menos de una hora, había pasado de disfrutar un día familiar en la playa a descubrir que mis hijos planeaban drogarme, robarme y posiblemente matarme. ¿Qué hacemos ahora, Nora? Tenemos que ir directamente a la estación de policía. El inspector Grant quiere tomar su declaración y hacerle un análisis de sangre para ver si todavía hay rastros de las drogas que le dieron la semana pasada. Sentí una mezcla de gratitud y terror. Gratitud por esta mujer valiente que había arriesgado todo para salvarme, y terror por la traición inconcebible de mis propios hijos. Gracias, Nora. No sé cómo podré pagarte algún día lo que has hecho por mí. Ella me miró con determinación. Usted siempre me trató con respeto y dignidad, señora Morales. Nunca podría permitir que le hicieran daño. Mientras nos dirigíamos a la estación de policía, una pregunta martillaba en mi mente. ¿Cómo había llegado mi familia a este punto de desesperación? Y sobre todo, ¿qué más estaban dispuestos a hacer para conseguir mi dinero? El trayecto al departamento de policía tomó solo 15 minutos, pero se sintió como una eternidad. Nora conducía con nerviosismo evidente, revisando constantemente los espejos retrovisores mientras yo intentaba comprender la verdadera escala de la conspiración en mi contra. Señora Morales, dijo, rompiendo el tenso silencio, hay más detalles que necesita saber antes de hablar con el inspector Grant. Lo que descubrí es mucho más complejo de lo que imaginé inicialmente. Se detuvo en una calle lateral cerca de la estación y se volvió hacia mí con expresión preocupada. Anoche, después de escuchar la llamada telefónica de Sergio, decidí investigar más a fondo. Esperé hasta que todos estuvieran dormidos y busqué minuciosamente en su oficina. Encontré una carpeta oculta detrás de unos libros. Sacó su teléfono de nuevo y me mostró fotos de documentos que hicieron que mi sangre se helara. Eran recibos de compras extravagantes. Un Mercedes-Benz nuevo por $95,000 a nombre de Sergio. Joyería de lujo para Cristina por valor de $45,000. Y un condominio en la costa que Raquel había comprado recientemente por $180,000.
Ninguno de sus hijos tiene ingresos suficientes para costear esto, explicó Nora. Sergio gana alrededor de $3.500 al mes en su trabajo de consultoría. Cristina recibe unos $2.800 como administradora y Raquel apenas gana $2.200 en su trabajo de medio tiempo. Es imposible que puedan mantener ese estilo de vida. Las matemáticas eran aplastantes. Entre los tres no ganaban más de $9.000 al mes, ni cerca de lo necesario para mantener los lujos que claramente habían estado disfrutando. Entonces, ¿cómo financiaron todo esto? Esa es la parte más aterradora, señora Morales. Encontré contratos de préstamos privados firmados con prestamistas ilegales. Los términos son brutales. Interés del 15% mensual, garantías personales que incluyen amenazas físicas y plazos de pago imposibles. Me mostró fotocopias de esos contratos. Los nombres de los acreedores eran desconocidos, pero las cantidades eran astronómicas. Sergio debía $150.000, Cristina $120.000 y Raquel $110.000. En total, $380.000 de deuda con gente que, según las cláusulas del contrato, no dudaría en usar métodos violentos para cobrar su dinero. Y este Miguel el Navaja, por lo que pude averiguar discretamente, es el líder de una organización dedicada a prestar dinero en los barrios más rudos de Los Ángeles. Tiene antecedentes penales por extorsión, amenazas graves y agresión. Sus métodos de cobro son conocidos por su brutalidad. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mis hijos no solo habían caído en las garras de prestamistas despiadados, sino que habían elegido a uno de los más peligrosos de la región. ¿Cuándo vencían estos préstamos? Nora revisó sus fotos. El plazo final es el 20 de julio de 2023. Eso es en 5 días. Si no pagan en su totalidad, las consecuencias serían graves. Ahora entendía la desesperación que había impulsado su plan. No tenían alternativa. O conseguían mi dinero inmediatamente, o enfrentarían represalias que podrían incluir violencia física, daños a sus propiedades o peor. Pero hay algo más perturbador que encontré. Continuó Nora con voz temblorosa. Una conversación grabada en el teléfono de Sergio que aparentemente olvidó borrar. Reprodujo un audio de baja calidad, pero suficientemente claro para entender el diálogo. Era la voz de Sergio hablando con un hombre de acento chicano marcado. Miguel, necesito más tiempo. La vieja es más sospechosa de lo que pensábamos. No hay más tiempo, Sergio. Conoces las reglas. $380.000 para el jueves, o empezamos con las correcciones. Tengo un plan. Mi madre tiene casi $1 millón ahorrado. Solo necesito que sea cooperativa. ¿Y si no coopera? Hubo una pausa larga antes de que Sergio respondiera con una frialdad que destrozó mi corazón. Entonces tendremos que acelerar su partida. Un accidente doméstico, algo natural para una mujer de su edad. La herencia se procesaría en semanas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis ojos. Escuchar a mi propio hijo planear mi muerte con tal frialdad era más doloroso que cualquier traición financiera. ¿Cuándo grabaste esto? Anteanoche. Sergio estaba hablando en el jardín, pensando que nadie escuchaba, pero dejó la ventana de su habitación abierta y su teléfono estaba conectado a una grabadora automática que usa para sus juntas de trabajo. ¿Los demás están involucrados en el plan? Completamente. Encontré mensajes de WhatsApp entre los 3 hermanos coordinando los detalles. Cristina había investigado medicamentos que podrían simular un ataque cardíaco natural. Raquel había consultado discretamente con una funeraria sobre procedimientos de cremación rápida. La escala de su conspiración me abrumaba. No era una decisión impulsiva impulsada por desesperación financiera. Era un plan meticulosamente elaborado, donde cada hermano tenía responsabilidades específicas para asegurar mi eliminación y acceso inmediato a mi herencia. ¿Qué tipo de drogas me dieron la semana pasada? Según lo que encontré, una combinación de bromazepam,
un potente ansiolítico mezclado con un derivado líquido conocido como cetrolum. Esta segunda sustancia causa confusión temporal, pérdida de memoria a corto plazo y un sentido excesivo de confianza que hace que las víctimas firmen documentos sin cuestionarlos. ¿Dónde consiguieron esas sustancias? Cristina trabaja en una empresa farmacéutica. Tiene acceso a medicamentos controlados y conoce sus efectos. Aparentemente, había estado preparando esta mezcla durante semanas. El rompecabezas comenzaba a armarse. No había sido coincidencia que me invitaran a ese almuerzo familiar, ni que insistieran tanto en que probara el vino especial que habían comprado para la ocasión. Todo había sido calculado para incapacitarme temporalmente y obtener mi firma en documentos que no recordaba haber leído completamente. Nora, ¿por qué decidiste arriesgar tanto para ayudarme? Podrías simplemente haber renunciado y encontrado otro trabajo. Me miró con una mezcla de determinación y emoción. Señora Morales, usted fue la única persona que me trató con dignidad cuando más lo necesitaba. Cuando nació Valeria y me convertí en madre soltera, usted se aseguró de que Sergio me diera licencia de maternidad pagada. Cuando mi hija estuvo enferma el año pasado, usted personalmente pagó las facturas médicas sin que yo se lo pidiera. Sus palabras me conmovieron profundamente. Además, continuó, si permitiera que lastimaran a una persona tan buena como usted, ¿qué clase de ejemplo sería para mi hija? Algunos principios valen más que cualquier trabajo. Mientras finalmente nos dirigíamos hacia la entrada de la estación de policía, una certeza terrible se instaló en mi mente. La familia que había amado y protegido durante décadas estaba dispuesta a asesinarme por dinero. Y si no actuaba inmediatamente, en 5 días, podría estar muerta. Mientras esperábamos en el vestíbulo de la estación a que el inspector Grant nos atendiera, mi mente comenzó un doloroso viaje al pasado. Las revelaciones de Nora habían abierto una herida profunda, pero también me obligaban a reexaminar los últimos 2 años de mi vida con devastadora claridad. Todo comenzó el 23 de septiembre de 2021. Roberto, mi esposo de 52 años, falleció después de una batalla de 6 meses contra el cáncer de páncreas. Recuerdo vívidamente cómo se comportaron mis hijos durante esos días finales. Atentos, cariñosos, aparentemente devastados por la pérdida inminente de su padre. Pero ahora, con esta nueva perspectiva, ciertos detalles que había interpretado como amor filial adquirían un significado siniestro. Durante las últimas semanas de Roberto, Sergio había insistido repetidamente en conocer los detalles financieros de la familia. Decía que era importante estar preparado para ayudarme con el papeleo después del funeral. Cristina era quien más preguntaba sobre mis ahorros y planes de retiro. Mamá, queremos asegurarnos de que tengas todo lo que necesitas, repetía constantemente. En ese momento, tomé su insistencia como genuina preocupación por mi bienestar futuro. Raquel, la menor, había sido más sutil. Se ofrecía a acompañarme a citas médicas y reuniones bancarias, siempre con la excusa de apoyar a mamá en estos tiempos difíciles. Nunca sospeché que estaba memorizando información sobre mis cuentas e inversiones. Los primeros meses después del funeral fueron los más oscuros de mi existencia. La casa se sentía vacía, silenciosa, llena de recuerdos que me ahogaban. Roberto había sido mi ancla, mi razón para levantarme cada mañana. Sin él, me hundí en una depresión profunda que casi me consume. Fue entonces cuando encontré refugio en la fe. La parroquia de San Miguel se convirtió en mi santuario. El padre Antonio, un hombre sabio de 65 años, me recibió con comprensión y paciencia. Comencé asistiendo a misa los domingos, luego a servicios entre semana, y eventualmente me convertí en feligresa diaria. Juana, me decía el padre Antonio, el dolor que sientes es el otro lado del amor que compartiste con Roberto. No huyas de él. Acéptalo como parte de tu conexión eterna con él. Sus palabras me consolaban y gradualmente encontré paz en la oración, en la meditación,
en la sensación de ser parte de algo más grande que mi propio sufrimiento. La iglesia me dio estructura cuando mi vida carecía de propósito y comunidad cuando la soledad amenazaba con destruirme. Durante este período de renovación espiritual, mis hijos intensificaron sus visitas. Al principio estaba emocionada, pensando que finalmente habíamos desarrollado los lazos familiares que Roberto siempre había querido. Sergio venía los martes por la tarde, Cristina los jueves y Raquel los sábados. Parecía una rutina perfecta de apoyo familiar, pero ahora, recordando esas visitas con nueva perspectiva, reconocía patrones perturbadores. Siempre preguntaban sobre mi salud de manera específica. ¿Estaba tomando algún medicamento? ¿Tenía problemas para recordar cosas? ¿Había considerado establecer un poder notarial para emergencias médicas? Las preguntas sobre dinero eran constantes, pero disfrazadas como preocupación. Mamá, ¿has pensado en consolidar tus ahorros en una sola cuenta para simplificar la administración? ¿No sería más conveniente tener acceso en línea a tus fondos? ¿Has actualizado tu testamento desde que papá falleció? Sergio había sido particularmente insistente en este último punto. En enero de 2022, apenas 4 meses después del funeral, me presionó para visitar al abogado como precaución. En ese momento, cedí porque parecía una sugerencia sensata de un hijo responsable. Recordaba vívidamente esa visita a la oficina del abogado. Sergio me acompañó y permaneció presente durante toda la consulta. El abogado, señor García, había preparado varios documentos que, según Sergio, modernizarían mi testamento y protegerían mis bienes. Firmé todo con confianza, creyendo que estaba asegurando el futuro de mis hijos. Pero ahora me preguntaba qué documentos adicionales podrían haberme hecho firmar entre esos papeles. Había firmado poderes notariales sin darme cuenta, autorizaciones bancarias escondidas entre cláusulas legítimas del testamento. Cristina había adoptado una estrategia diferente pero igualmente efectiva. Se presentaba como la administradora familiar no oficial, ofreciéndose a manejar mis facturas mensuales y papeleo. Mamá, déjame ayudarte con estas cosas aburridas. Tú concéntrate en recuperarte emocionalmente. Gradualmente, había tomado control sobre varios aspectos de mi vida financiera diaria. Pagaba mis cuentas de servicios, manejaba correspondencia bancaria y se encargaba de renovar seguros y suscripciones. En retrospectiva, esto le había dado acceso completo a información sobre mis recursos financieros. Raquel había elegido el enfoque más sutil y manipulador. Se enfocaba en mi estado emocional, presentándose como la hija comprensiva que mejor entendía mi dolor. Mamá, sabes que puedes confiar en mí con cualquier preocupación. Los mayores a veces no entienden, pero yo siempre estaré aquí para ti. Sus visitas incluían largas conversaciones sobre Roberto, memorias compartidas y planes para honrar su legado. Durante estas charlas íntimas, Raquel extraía información sobre mis intenciones caritativas, mi deseo de donar a la parroquia y mis planes para el futuro. Ahora entendía que cada hijo había desarrollado una especialidad dentro de su conspiración. Sergio manejaba los aspectos legales y notariales. Cristina controlaba la administración financiera del día a día. Y Raquel manipulaba mi estado emocional para mantenerme vulnerable y confiada. El cambio más significativo había ocurrido en los últimos 6 meses. Sus visitas se volvieron más frecuentes, pero también más tensas. Noté intercambios de miradas entre ellos, conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación, y un nivel de estrés que no sabía cómo interpretar. En junio de 2023, Sergio había sugerido esas reuniones familiares regulares en su casa. Mamá, ahora que estás mejor emocionalmente, deberíamos pasar más tiempo juntos como familia. Papá hubiera querido vernos unidos. Esas comidas de domingo en casa de Sergio se convirtieron en eventos semanales que yo esperaba con genuina alegría. Finalmente parecíamos haber encontrado la armonía familiar que Roberto había soñado. Pero evidentemente para mis hijos,
Esas reuniones tenían un propósito completamente diferente: estudiar mis rutinas, evaluar mi estado mental y preparar el terreno para su plan final. El almuerzo del 8 de julio, cuando me drogaron para obtener mi firma, había sido simplemente la culminación de meses de preparación meticulosa. No fue un acto impulsivo de desesperación, sino el resultado de una estrategia cuidadosamente planeada para acceder a mis bienes. Mientras me sentaba en esa sala de espera, rodeada de carteles sobre seguridad pública y prevención del crimen, una amarga realización se instaló en mi conciencia. Durante 2 años había confundido manipulación calculada con amor filial. Mi vulnerabilidad emocional después de la muerte de Roberto me había convertido en presa, no en motivo de consuelo. La fe que tanto me había ayudado a sanar ahora enfrentaba su prueba más difícil. ¿Cómo podía reconciliar las enseñanzas cristianas sobre el perdón y el amor familiar con la brutal realidad de que mis propios hijos estaban dispuestos a asesinarme por dinero? Juana Morales, pase por favor. La voz del inspector Thomas Grant resonó en la sala de espera con autoridad profesional. Era un hombre de unos 50 años, estatura media, complexión robusta y una mirada penetrante que inspiraba confianza inmediata. Su uniforme impecable y su porte serio me calmaron en medio de la tormenta emocional que estaba viviendo. Buenos días, inspector. Esta es Nora Jiménez, quien me alertó de la situación, dije mientras nos dirigíamos a su oficina. Señorita Jiménez, su llamada de anoche fue muy oportuna. Hemos estado trabajando intensamente desde entonces para verificar la información que proporcionó, respondió el inspector, invitándonos a sentarnos frente a su escritorio repleto de archivos y documentos. La oficina era austera pero eficiente. Paredes blancas decoradas únicamente con certificados policiales, un mapa detallado de Los Ángeles y fotografías oficiales del gobernador y funcionarios estatales. 2 computadoras funcionaban simultáneamente, mostrando bases de datos que no podía distinguir desde mi posición. Juana, antes de proceder con su declaración formal, necesitamos realizar algunas pruebas médicas urgentes. Nuestro equipo forense requiere muestras de sangre y cabello para detectar posibles residuos de sustancias que le hayan sido administradas sin su consentimiento. ¿Todavía es posible detectar algo después de una semana?, pregunté con preocupación. Dependiendo de las sustancias utilizadas, sí. El bromazepam puede permanecer detectable en sangre de 3 a 7 días, y ciertos metabolitos persisten en el cabello hasta 3 meses. Si realmente le dieron la combinación que describe la señorita Jiménez, encontraremos evidencia. Un técnico forense entró llevando un maletín médico profesional. El procedimiento fue rápido pero exhaustivo. Extracción de sangre, muestras de cabello y un examen físico básico para evaluar mi salud general. Durante el proceso, el inspector continuó explicando los pasos legales que seguirían. Basándonos en la evidencia fotográfica que proporcionó la señorita Jiménez, obtuvimos una orden judicial para intervenir las comunicaciones de sus hijos y registrar sus casas. La operación comenzó hace 2 horas. Ya están en mi casa. Efectivamente, un equipo especializado está ejecutando registros simultáneos en las residencias de Sergio, Cristina y Raquel. También hemos solicitado al banco que congele todas sus cuentas para prevenir transferencias no autorizadas mientras dura la investigación. La eficiencia policial me sorprendió gratamente. En menos de 24 horas desde la llamada de Nora, habían organizado una operación compleja que protegía mis intereses y buscaba evidencia adicional contra mis hijos. Inspector, ¿qué pasará cuando mis hijos regresen de la playa y descubran el registro? Hemos coordinado la operación para coincidir con su ausencia. Nuestros agentes tienen órdenes de completar el registro antes de que regresen. Sin embargo, necesitamos su cooperación para una fase crucial del plan. Grant se inclinó hacia adelante, adoptando una postura más confidencial. Juana, queremos organizar una operación controlada que nos permita obtener confesiones directas de sus hijos. La evidencia documental es sólida,
pero testimonios grabados fortalecerían considerablemente el caso. ¿Qué tipo de operación? Necesitaríamos que regresara a casa de Sergio esta noche actuando con normalidad, pero usando dispositivos de grabación ocultos. Si podemos lograr que admitan verbalmente el plan, tendremos evidencia irrefutable de conspiración para cometer fraude y posiblemente asesinato premeditado. La propuesta me aterrorizaba. Regresar voluntariamente al lugar donde mis propios hijos habían planeado drogarme de nuevo, sabiendo que estaban desesperados y que sus plazos de deuda estaban a días de distancia, parecía extremadamente peligroso. ¿No hay alternativas menos arriesgadas? Entiendo su preocupación, pero consideremos la situación legal actual, explicó el inspector consultando sus notas. Tenemos evidencia documental de falsificación, fotografías de sustancias controladas y grabaciones telefónicas comprometedoras. Sin embargo, un abogado competente podría argumentar que usted firmó esos documentos conscientemente, que los medicamentos son para uso médico legítimo y que las conversaciones grabadas están abiertas a múltiples interpretaciones. Nora, que había permanecido en silencio durante la conversación, intervino con determinación. Señora Morales, yo estaré allí para protegerla. Puedo asegurarme de que no consuma nada que le ofrezcan y mantener comunicación constante con la policía. La señorita Jiménez tiene razón, confirmó Grant. Ella sería nuestra colaboradora oficial en la operación. Además, instalaremos equipo de vigilancia externa y tendremos unidades de respuesta rápida posicionadas dentro de un radio de 2 cuadras. ¿Qué pasa si algo sale mal? Si se dan cuenta de que están siendo grabados o deciden acelerar su plan. Hemos considerado esos riesgos. Llevaría un dispositivo de emergencia que activaría intervención inmediata si presiona un botón específico. También estableceremos códigos de seguridad que la señorita Jiménez puede usar para solicitar ayuda sin levantar sospechas. El inspector me mostró un diminuto dispositivo similar a un botón de camisa, pero equipado con micrófono de alta sensibilidad y transmisor GPS. La tecnología me impresionó con su sofisticación y discreción. Consideremos también las consecuencias de no actuar con decisión, continuó Grant. Sus hijos están bajo presión extrema de prestamistas violentos. Si no consiguen el dinero en los próximos días, podrían intentar algo desesperado e irreversible. Sus palabras me obligaron a confrontar una terrible realidad. Independientemente de mis miedos, mis hijos ya habían cruzado líneas morales de las que no había retorno. Si no los detenía ahora, cuando tenía protección policial y evidencia legal, las próximas oportunidades podrían llegar demasiado tarde. ¿Cuándo sería esta operación? Idealmente esta noche. Según nuestras investigaciones, sus hijos planeaban invitarla a cenar mañana domingo para finalizar ciertos asuntos familiares. Adelantarnos a su cronograma nos daría ventaja táctica. ¿Cómo explicaría mi regreso inesperado después de irme de la playa? La señorita Jiménez sugirió una coartada convincente. Usted se sintió mal durante su caminata. Ella la encontró desorientada cerca del estacionamiento y la acompañó a casa de Sergio para que sus hijos pudieran cuidarla. Nora asintió, confirmando el plan. Les diré que la encontré mareada y preocupada por su presión arterial. Conocen mi discreción y no sospecharán que contacté a la policía. El técnico forense regresó con resultados preliminares de las pruebas. Inspector, confirmamos la presencia de bromazepam en concentraciones significativas y hemos detectado trazas de una sustancia consistente con derivados de cetrolum. Los niveles sugieren administración en dosis altas hace aproximadamente una semana. Perfecto, Juana. Esto confirma científicamente que fue drogada. Tenemos base sólida para proceder con cargos criminales. La validación científica de las sospechas de Nora me llenó de una mezcla de alivio y horror. Alivio porque finalmente tenía prueba objetiva de la traición. Horror porque confirmaba que mis propios hijos habían estado dispuestos a incapacitarme químicamente para robarme. Inspector, acepto participar en la operación, pero necesito una garantía. Si algo sale mal, si mi vida está en peligro real, sus agentes intervendrán inmediatamente,
independientemente del estado de la grabación. Tiene mi palabra personal y mi compromiso profesional, Juana. Su seguridad es nuestra prioridad absoluta. Mientras salíamos de la estación para preparar los detalles finales de la operación nocturna, una certeza se cristalizó en mi mente. Estos no eran los hijos que había criado, ni los adultos que pensé haber educado con valores éticos. Eran criminales desesperados dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero, y yo sería el instrumento de su propia caída. Eran las 6:30 de la tarde cuando regresamos a la estación para finalizar los detalles de la operación nocturna. El inspector Grant había reunido un equipo especializado que incluía técnicos de vigilancia, expertos en comunicaciones y agentes de la unidad de intervención rápida. El profesionalismo del grupo me tranquilizó considerablemente. Juana, me gustaría que conociera al sargento López, especialista en operaciones encubiertas, y al oficial Ruiz, experto en dispositivos de grabación, anunció el inspector mientras me guiaba a una sala de reuniones equipada con mapas detallados del vecindario donde vivía Sergio. El sargento López, un hombre joven de unos 35 años, con complexión atlética y mirada inteligente, desplegó varios diminutos dispositivos electrónicos sobre la mesa. Señora Morales llevará 3 sistemas de grabación redundantes para asegurar que capturemos toda la conversación con claridad perfecta, explicó manipulando delicadamente los dispositivos. Primero, este micrófono direccional integrado en un botón de camisa que graba audio dentro de un radio de 5 metros. Segundo, un transmisor GPS oculto en su cinturón que nos permite monitorear su ubicación exacta en tiempo real. Me mostró el tercer dispositivo, una pequeña cámara del tamaño de una moneda. Este será el elemento más importante, una microcámara con transmisión directa instalada en sus lentes. Nos permitirá ver exactamente lo que usted ve e intervenir instantáneamente si detectamos peligro inminente. El oficial Ruiz complementó la explicación técnica. Todos los dispositivos están sincronizados con nuestro centro de comando móvil, que estacionaremos a 150 metros de la casa de Sergio. Tendremos transmisión audiovisual continua y capacidad de respuesta inmediata. ¿Cómo funciona el sistema de emergencia? El sargento López me entregó lo que parecía un bolígrafo ordinario. Si presiona este extremo 2 veces seguidas, activará una alarma silenciosa en nuestro centro de comando. Tendremos agentes asaltando la casa en 90 segundos. Si lo presiona 3 veces, consideraremos que su vida está en peligro inmediato y la intervención será aún más rápida. Nora, que había estado observando la demostración con atención concentrada, planteó una preocupación crucial. ¿Cómo me comunico con ustedes si detecto algo sospechoso antes de que la señora Morales active la emergencia? Excelente pregunta, señorita Jiménez. Llevará este dispositivo, respondió el oficial Ruiz, mostrándole un teléfono celular aparentemente normal. Está programado con números de marcación rápida. Si presiona 1, señalará situación bajo control. 2 significa precaución requerida y 3 activará intervención inmediata. El inspector Grant desplegó fotografías aéreas del área residencial donde vivía Sergio, señalando posiciones estratégicas con marcadores rojos. Tendremos 6 agentes distribuidos en 3 vehículos sin marcas, una camioneta de reparto estacionada frente al parque, un auto particular en la esquina sureste y una motocicleta de mantenimiento eléctrico en la calle trasera. Todos los puntos de acceso estarán monitoreados. ¿Qué pasa si mis hijos sospechan algo inusual en mi comportamiento? Hemos preparado una coartada creíble para explicar cualquier nerviosismo, respondió el sargento López, consultando sus notas. Si parecen desconcertados por su actitud, puede atribuirlo al susto médico que tuvo en la playa. Es natural que alguien de su edad se sienta alterada después de un episodio de mareo. Nora agregó a la estrategia. Explicaré que la encontré muy preocupada por su salud y que insistió en volver para estar cerca de su familia. Conocen mi personalidad cuidadosa y no cuestionarán mi versión. ¿A qué hora debemos llegar a casa de Sergio? El inspector verificó su reloj.
Nuestros agentes de vigilancia confirmaron que sus hijos regresaron de la playa hace una hora. Según los micrófonos que instalamos durante el registro matutino, están discutiendo su desaparición inesperada. Parecen nerviosos pero no sospechosos. ¿Lograron encontrar evidencia adicional durante el registro? Considerablemente. Encontramos la carpeta oculta que mencionó la señorita Jiménez, además de 3 teléfonos celulares adicionales que contenían comunicaciones con prestamistas ilegales. También localizamos un frasco de Cetrolum en el refrigerador de Sergio, etiquetado como medicina para mamá. La revelación me golpeó profundamente. Habían sido tan calculadores que incluso habían preparado medicamentos falsos, específicamente para drogarme repetidamente. ¿Qué tipo de conversación esperan que tenga con ellos? Idealmente, queremos que mencione preocupaciones sobre su testamento o sus ahorros, explicó el sargento López. Si expresa inquietudes sobre la seguridad de su dinero, probablemente intentarán tranquilizarla ofreciéndose a ayudar a administrarlo. Esa será nuestra oportunidad para grabar confesiones incriminatorias. El oficial Ruiz agregó. También sería útil si menciona sentirse confundida sobre documentos que recuerda haber firmado recientemente. Si están preocupados de que esté cuestionando las firmas del 8 de julio, podrían revelar detalles sobre cómo las obtuvieron. ¿Debo confrontarlos directamente con mis sospechas? Absolutamente no, respondió el inspector Grant categóricamente. Cualquier confrontación directa los pondría en alerta máxima y podría provocar reacciones violentas. Mantenga la actitud de una madre preocupada, pero confiada. Deje que sean ellos quienes revelen información comprometedora. Nora intervino con una sugerencia práctica. La señora Morales podría mencionar que se siente agradecida de tener hijos tan responsables cuidándola. Eso podría hacer que bajen la guardia y hablen más libremente sobre sus planes para protegerla. ¿Cuánto debe durar la visita? Entre 1 y 2 horas, calculó el sargento López. Tiempo suficiente para obtener grabaciones sustanciales, pero no tanto como para levantar sospechas sobre por qué se queda más tiempo del habitual. El inspector me entregó un sobre sellado. Juana, estas son las transcripciones de las conversaciones telefónicas que interceptamos hoy entre sus hijos y Miguel el Navaja. Las amenazas se han intensificado considerablemente. Leí con horror extractos de diálogos donde Miguel exigía pago inmediato y describía en detalle sádico las consecuencias del incumplimiento. No eran amenazas vacías. Eran promesas específicas de violencia física que incluían a toda la familia. ¿Cuándo planean intervenir con Miguel el Navaja? Simultáneamente con la operación de esta noche. Mientras grabamos las confesiones de sus hijos, otro equipo estará arrestando a Miguel y su organización. Queremos desmantelar toda la red de una vez. La complejidad de la operación me impresionó. No era solo un caso de fraude familiar. Era una investigación integral contra una organización criminal que había extendido sus tentáculos a múltiples víctimas. ¿Está mentalmente preparada para esto, Juana?, preguntó el oficial Ruiz con genuina preocupación. Escuchar a sus propios hijos confesar planes para asesinarla será emocionalmente devastador. Su pregunta me obligó a reflexionar sobre la fortaleza interior que necesitaría para completar esta misión. Durante los últimos 2 años, mi fe renovada me había enseñado sobre el perdón y la compasión, pero también sobre la justicia y la protección de los inocentes. Oficial, he vivido 78 años y crié 3 hijos creyendo en valores como la honestidad, la lealtad familiar y el respeto por la vida. Descubrir que mis propios hijos han traicionado esos principios es doloroso, pero permitir que continúen haciéndolo sería una traición a todo lo que mi esposo y yo intentamos enseñarles. Nora tomó mi mano en un gesto de apoyo. Señora Morales, recuerde que no está sola en esto. Todos estamos aquí para protegerla y asegurar que prevalezca la justicia. El inspector Grant verificó los relojes de todos los participantes. Son las 7:15 de la tarde. Comenzaremos el despliegue a las 7:30.
Juana y la señorita Jiménez llegarán a casa de Sergio a las 8:00 en punto. Para entonces todos nuestros sistemas estarán operacionales y listos. Mientras me instalaban discretamente los dispositivos de grabación y verificaban su funcionalidad, una mezcla de terror y determinación llenó mi pecho. En menos de una hora, enfrentaría a mis hijos sabiendo que podría ser la última conversación que tendríamos como familia. Después de esta noche, simplemente serían criminales que habían intentado asesinar a su propia madre por dinero. A las 8:00 en punto, Nora detuvo su carro frente a la casa de Sergio. Mi corazón latía tan fuerte que temía que los dispositivos de grabación captaran su ritmo frenético. La casa de 2 pisos con su fachada moderna de ladrillo claro y jardín cuidadosamente mantenido se veía exactamente igual que siempre. Pero ahora la percibía como el escenario de una confrontación que definiría el resto de mi existencia. Las luces de la sala principal estaban encendidas, proyectando un resplandor cálido que en otras circunstancias hubiera sido acogedor. Esta noche, sin embargo, ese brillo parecía siniestro, como el destello engañoso de una trampa cuidadosamente tendida. Señora Morales, recuerde actuar con naturalidad, susurró Nora discretamente revisando su teléfono de emergencia. Yo me encargaré de todo lo relacionado con comida y bebidas. No toque nada que no haya pasado primero por mis manos. Respiré profundo, ajusté mis lentes equipados con la microcámara y toqué suavemente el bolígrafo de emergencia en mi bolsillo derecho para confirmar su ubicación. Los cables del micrófono botón se sentían extraños contra mi pecho, pero esperaba que mi camisa los ocultara adecuadamente. La puerta se abrió antes de que pudiéramos siquiera tocar el timbre. Sergio apareció con una expresión que combinaba alivio fingido y aparente preocupación. Mamá, gracias a Dios que estás bien. Estábamos tan preocupados cuando desapareciste de la playa sin decir nada, exclamó, abrazándome con una efusividad que ahora se sentía completamente falsa, conociendo sus verdaderas intenciones. Nora me encontró sintiéndome mareada cerca del estacionamiento, expliqué, siguiendo el guión preparado. Me sentí confundida y desorientada. Creo que fue demasiado sol para alguien de mi edad. Cristina apareció desde la cocina, secándose las manos en un delantal floreado. Su sonrisa parecía genuinamente aliviada, lo que momentáneamente me confundió. ¿Era posible que todavía tuviera alguna pizca de amor auténtico por mí? ¿O simplemente era una actriz consumada? Mamá, nos diste tremendo susto. Raquel está en la sala. Estaba a punto de llamar a los hospitales para ver si te habían admitido, dijo, acercándose para examinar mi rostro con lo que parecía preocupación médica profesional. Raquel emergió del interior de la casa, prácticamente corriendo. Sus ojos mostraban una ansiedad que podía interpretarse como amor filial, pero que ahora sospechaba tenía motivaciones completamente diferentes. Mamá, ¿te sientes mejor? ¿Necesitas que te lleve al médico? ¿Tu presión arterial ha estado irregular últimamente?, preguntó tomando mi brazo con gentileza exagerada. Estoy bien, hija. Solo necesito descansar un poco y tal vez tomar algo fresco, respondí, permitiendo que me guiaran a la sala principal. El interior de la casa reflejaba el nivel de vida que mis hijos habían estado manteniendo con dinero prestado. Muebles de cuero italiano, un televisor de pantalla gigante, decoraciones que obviamente costaban más que cualquiera de sus salarios mensuales. Cada objeto me recordaba que habían estado viviendo una mentira financiera insostenible. Nora, por favor trae agua mineral del refrigerador, solicitó Sergio con un tono aparentemente casual, pero detecté una tensión subyacente en su voz. Por supuesto, señor Sergio, respondió Nora, dirigiéndose a la cocina. Había sido específicamente instruida para controlar todo lo que me ofrecieran de beber. Me senté en el sofá principal, desde donde podía observar las expresiones de mis 3 hijos. Cristina se acomodó a mi derecha, Raquel a mi izquierda, y Sergio permaneció de pie frente a mí, adoptando inconscientemente una posición dominante que encontré reveladora. Mamá, hemos estado discutiendo tu situación financiera.
comenzó Sergio con un tono aparentemente preocupado. A tu edad, manejar tantos ahorros y decisiones bancarias complejas debe ser estresante. ¿Por qué mencionan eso ahora?, pregunté, fingiendo sorpresa inocente. Cristina intervino con gentileza calculada. Mamá, sabemos que papá siempre se encargó de mucho del papeleo. Sin él, debes sentirte abrumada por tanta responsabilidad financiera. Es cierto que algunas cosas se han complicado más, admití, siguiendo la estrategia sugerida por la policía. Últimamente me he sentido confundida sobre algunos documentos que recuerdo haber firmado. Los tres intercambiaron miradas rápidas que la microcámara definitivamente habría captado. Sergio se aclaró la garganta antes de responder. ¿Qué tipo de documentos te preocupan, mamá? Bueno, recuerdo haber firmado papeles hace una semana durante nuestra comida familiar, pero no logro recordar bien para qué eran. Mi memoria ya no es lo que era, dije, observando cuidadosamente sus reacciones. Raquel se inclinó hacia mí con expresión comprensiva. Mamá, esos eran solo formularios de actualización para tu seguro médico. Nada importante, solo papeleo de rutina que estamos manejando para ayudarte. Pero tengo la sensación de que había números grandes involucrados, cantidades que parecían significativas. Sergio se sentó en el sillón frente a mí, adoptando una postura que intentaba ser relajada, pero revelaba tensión muscular. Mamá, tal vez es momento de que consideremos establecer un sistema más simple para manejar tus finanzas. Algo que te quite presión y te permita disfrutar tu retiro sin preocupaciones administrativas. Nora regresó con una botella sellada de agua mineral que abrió frente a mí antes de servir un vaso. Sus movimientos fueron deliberados y cuidadosos, asegurando que yo pudiera ver que el líquido no había sido adulterado. ¿Qué tipo de sistema están sugiriendo?, pregunté, tomando un sorbo de agua. Cristina se animó visiblemente. Podríamos establecer una cuenta conjunta, donde uno de nosotros tenga autorización para manejar tus gastos diarios. Eso te liberaría de tener que recordar facturas, inversiones y procedimientos bancarios. ¿Una cuenta conjunta? ¿No perdería control sobre mi propio dinero? Para nada, mamá, respondió Raquel con dulzura falsa. Simplemente sería una herramienta administrativa. Tú mantendrías la propiedad absoluta. Nosotros solo ayudaríamos con la gestión diaria. Además, agregó Sergio, inclinándose hacia adelante, considerando tu episodio en la playa hoy, podría ser sensato tener contingencias establecidas para tu propia seguridad y tranquilidad. ¿Qué tipo de contingencias? Bueno, si tuvieras otro episodio de confusión, o si tu salud empeorara temporalmente, necesitarías a alguien de confianza para acceder a tus recursos y pagar medicamentos, tratamientos médicos urgentes o cualquier emergencia, explicó Cristina en un tono aparentemente lógico. La conversación se estaba desarrollando exactamente como la policía había anticipado. Mis hijos estaban presentando argumentos aparentemente razonables para ganar control sobre mis bienes, pero ahora yo conocía sus verdaderas motivaciones. ¿Cuánto dinero creen que sería necesario mantener en esa cuenta conjunta?, pregunté, fingiendo consideración genuina. Sergio intercambió otra mirada rápida con sus hermanas antes de responder. Para estar completamente seguros, tal vez la mayoría de tus ahorros. Así estarías protegida contra cualquier eventualidad. ¿La mayoría? Estamos hablando de los $950,000 que tengo ahorrados. El silencio que siguió fue ensordecedor. Acababa de confirmar la cantidad exacta de mis bienes, información que ellos necesitaban verificar para finalizar sus planes. Mamá, ¿cómo sabes esa cifra específica?, preguntó Raquel con una curiosidad que no pudo ocultar completamente. Revisé mis estados de cuenta la semana pasada. Fue después de nuestra comida familiar cuando me sentí tan extraña y somnolienta. Por alguna razón, tuve insomnio esa noche y decidí revisar mis finanzas. Los tres se pusieron visiblemente nerviosos. Si realmente había revisado mis cuentas después del 8 de julio, habría descubierto las discrepancias causadas por los documentos que me habían hecho firmar bajo influencia de drogas.
¿Encontraste algo inusual en tus cuentas?, preguntó Cristina, su voz temblando ligeramente. Bueno, había algunos movimientos que no recordaba haber autorizado, respondí, observando cómo la tensión en la habitación aumentaba palpablemente. Sergio se levantó abruptamente y comenzó a caminar hacia la ventana. Mamá, a veces los bancos procesan transacciones con retrasos. Es normal ver movimientos que corresponden a autorizaciones previas. ¿Transacciones de cientos de miles de dólares? El silencio una vez más llenó la sala. Acababa de cruzar una línea que los obligaría a revelar información comprometedora o admitir su participación en las irregularidades financieras. La atmósfera en la sala se había vuelto tan densa como la niebla matutina. Mis 3 hijos intercambiaban miradas cargadas que ahora podía interpretar con claridad aterradora. Sergio dejó de caminar y se volvió hacia mí con una expresión que intentaba mantenerse calmada, pero sus ojos traicionaban una desesperación creciente. Mamá, creo que hay un malentendido sobre esos movimientos bancarios, dijo, regresando lentamente a su asiento como un depredador evaluando a su presa. Tal vez deberíamos aclarar exactamente qué viste en tus estados de cuenta. Vi transferencias por cantidades considerables que no recuerdo haber autorizado, repetí, manteniendo el tono de confusión vulnerable que había caracterizado toda mi actuación. Cantidades que podrían resolver problemas financieros muy serios. Cristina se movió inquieta en el sofá, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre el cojín de cuero. Mamá, a veces firmamos documentos bancarios sin prestar atención completa a los detalles. Es normal a nuestra edad. A tu edad, quiero decir. ¿Mi edad? ¿Estás insinuando que mi mente ya no funciona correctamente? Raquel intervino rápidamente, tratando de suavizar el comentario de su hermana. Por supuesto que no, mamá. Cristina solo quiere decir que manejar finanzas complejas puede ser estresante para cualquiera. Pero todos ustedes parecen saber más sobre mis finanzas de lo que yo misma recuerdo. El silencio que siguió se extendió por varios segundos incómodos. Podía ver a los 3 hermanos comunicándose mediante miradas, aparentemente alcanzando algún tipo de consenso no verbal. Sergio respiró profundo y adoptó una postura más directa. Mamá, necesitamos ser honestos contigo sobre nuestra situación familiar. ¿Qué situación? Los 3 hemos tenido algunos problemas financieros recientemente, admitió con voz tensa. Nada serio, solo algunas deudas que se acumularon más rápido de lo que anticipamos. Cristina asintió en apoyo a la versión de su hermano. Mamá, ya sabes que siempre hemos sido responsables, pero la situación económica actual ha sido dura para todos. Los gastos subieron, los salarios no alcanzaron. ¿Qué tipo de deuda?, pregunté, fingiendo genuina preocupación maternal. Raquel intercambió una mirada significativa con Sergio antes de responder. Préstamos para las casas, los carros, algunas inversiones que no resultaron como esperábamos. ¿Cuánto deben en total? La pregunta cayó como una bomba en la sala. Los 3 se tensaron visiblemente y durante varios segundos nadie respondió. Es una cantidad considerable, murmuró finalmente Sergio. ¿Cientos de miles? Sí, admitió Cristina en voz apenas audible. ¿Casi $400,000? El impacto de mi pregunta específica fue inmediato y devastador. Sergio palideció completamente. Cristina dejó escapar un jadeo involuntario, y Raquel se llevó las manos a la boca como para retomar las palabras que estaba por decir. ¿Cómo sabes esa cifra exacta?, tartamudeó Sergio. Porque esa es precisamente la cantidad que aparece en documentos de transferencia que llevan mi firma. Una firma que no recuerdo haber hecho conscientemente. Respondí con una calma que no sentía por dentro. Nora, que había permanecido discretamente en una esquina de la sala, se acercó a ofrecerme más agua. Sus movimientos fueron deliberadamente lentos, dándome tiempo para procesar la reacción de mis hijos a mi revelación. Mamá, dijo Raquel con voz quebrada,
Si viste esos documentos, entonces sabes que estamos en una situación desesperada. ¿Desesperada hasta qué punto? Sergio se levantó de nuevo y comenzó a caminar en círculos, pasándose las manos por el cabello. Mamá, la gente a la que le debemos dinero no son exactamente bancos tradicionales. ¿Qué significa eso? Significa que si no pagamos pronto, las consecuencias van más allá de problemas de crédito, explicó Cristina, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. ¿Qué tipo de consecuencias? Raquel sollozó antes de responder. Mamá, nos amenazaron. Dijeron que si no pagamos para el jueves empezarían con métodos más persuasivos. ¿Quién los amenazó? Sergio se detuvo frente a la ventana dándome la espalda. Un hombre llamado Miguel Fernández, pero todos lo conocen por otro nombre. ¿Qué otro nombre? Miguel el Navaja, susurró Cristina. El nombre confirmaba todo lo que la policía me había revelado. Mis hijos no solo habían caído en la red de prestamistas ilegales, sino que habían elegido específicamente al más violento y peligroso de la región. ¿Y qué pidió este Miguel? Los $380,000 completos más intereses acumulados, respondió Sergio, volviéndose hacia mí con desesperación evidente en su rostro. En total, casi $450,000. ¿Cuándo? Pasado mañana, 20 de julio. ¿Y qué pasa si no pueden pagar? El silencio volvió a apoderarse de la habitación, pero esta vez era diferente. Era el silencio de personas que habían contemplado posibilidades terribles y tomado decisiones irreversibles. Mamá, dijo finalmente Raquel en voz apenas audible. Miguel nos explicó que tiene métodos para asegurar el pago de una u otra forma. ¿Qué métodos? Sergio regresó al sofá y se sentó frente a mí, inclinándose hacia adelante con expresión intensa. Mamá, si algo te pasara a ti, si tuvieras algún accidente o un problema de salud grave, heredaríamos inmediatamente. El proceso sería rápido, especialmente si hay un testamento claro y poderes notariales ya establecidos. Las palabras que acababa de escuchar me helaron hasta los huesos. Mi propio hijo acababa de admitir que habían considerado mi muerte como solución a sus problemas financieros. ¿Están sugiriendo que mi muerte sería conveniente para ustedes? Cristina se cubrió el rostro con las manos. Mamá, no queríamos pensar en eso, pero Miguel nos presionó para considerar todas las opciones disponibles. ¿Todas las opciones? Raquel sollozó más fuerte antes de confesar. Mamá, Miguel nos dijo que si no podíamos conseguir el dinero de ti voluntariamente, tendríamos que asegurar el pago de otra manera. ¿Qué otra manera específicamente? Sergio me miró directamente a los ojos, con una mezcla de vergüenza y determinación desesperada. Mamá, a tu edad, un accidente doméstico no sería sospechoso. Una caída por las escaleras, un problema cardíaco durante la noche, algo que pareciera natural. ¿Y ya han planeado este accidente? El silencio confirmó mi pregunta más que cualquier palabra. Cristina investigó medicamentos que podrían simular problemas cardíacos, admitió Raquel entre sollozos. Raquel consultó sobre procedimientos de cremación rápida para evitar autopsias prolongadas. ¿Y tú, Sergio? ¿Cuál era tu parte del plan? Mi hijo mayor me miró con una mezcla de dolor y resolución que me destrozó el corazón. Yo estaría encargado de estar contigo cuando pasara, para asegurarme de que no sufrieras y de que todo se viera natural. ¿Cuándo se suponía que sucedería este accidente? Esta semana, susurró Cristina. Miguel nos dio hasta el jueves, así que tendríamos que actuar antes de eso. Mañana. Sergio asintió lentamente. Habíamos planeado invitarte mañana. Iba a ser la última vez. Las confesiones que acababa de escuchar confirmaban todo lo que la policía había sospechado y más. Mis propios hijos no solo habían planeado drogarme y robar mi dinero, sino que habían elaborado un plan detallado para asesinarme
y hacer que pareciera un accidente natural. Y después de mi muerte, heredarían inmediatamente, pagarían a Miguel y nadie sospecharía nada, explicó Raquel con voz quebrada. Serías recordada como una madre querida que murió pacíficamente en casa de su hijo. ¿Han considerado que están describiendo el asesinato premeditado de su propia madre? Los tres comenzaron a llorar simultáneamente, pero sus lágrimas ya no me conmovían. Eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento genuino. Mamá, no teníamos opción, gimió Sergio. Miguel no acepta excusas. Si no pagamos, nos matará a mí y a nosotros, y luego vendría por ti de todas formas. En ese momento, con las confesiones completas grabadas en los dispositivos policiales, supe que mi familia había cruzado una línea de la que no había retorno. Ya no eran mis hijos. Eran criminales desesperados que habían elegido el asesinato como solución a sus problemas autoinfligidos. El reloj de pared marcaba las 9:15 de la noche cuando decidí que había escuchado suficiente. Las confesiones de mis hijos habían superado las expectativas más pesimistas de la policía. No solo habían admitido el plan de drogarme y robar mi dinero, sino que habían detallado específicamente su intención de asesinarme para acelerar su herencia. Hijos míos, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Lo que acaban de confesarme es uno de los crímenes más graves que contempla la ley. Sergio se enderezó abruptamente como si mis palabras hubieran activado una alarma en su cerebro. Mamá, ¿por qué usas esa palabra? ¿Confesar? Suenas como una jueza o una policía. Su observación me hizo consciente de que mi vocabulario había cambiado sutilmente durante la conversación. Después de pasar toda la tarde con investigadores y abogados, había adoptado inconscientemente su terminología legal. Sergio, soy tu madre, y acabas de explicarme que planeaban matarme mañana por la noche, respondí, manteniendo un tono sereno. ¿Cómo esperan que reaccione ante semejante revelación? Cristina se levantó del sofá con movimientos nerviosos. Mamá, estás hablando extraño. Usualmente eres más emocional cuando discutimos problemas familiares serios. Raquel también se puso de pie, estudiando mi rostro con atención creciente. Mamá, ¿estás bien? Hay algo diferente en tu comportamiento desde que llegaste. La tensión en la habitación comenzó a transformarse. Mis hijos estaban pasando de la culpa confesional a la sospecha defensiva. Sus instintos de supervivencia se activaban al detectar inconsistencias en mi actuación. ¿Diferente en qué sentido?, pregunté, intentando mantener el personaje de anciana confundida. Normalmente, después de escuchar algo tan perturbador, estarías gritando, llorando o al menos temblando, observó Sergio, acercándose a mí con pasos cautelosos. Pero estás demasiado calmada, demasiado controlada. Nora intervino desde su posición junto a la cocina. La señora Morales ha estado muy alterada desde el episodio en la playa. Tal vez el shock la hizo reaccionar diferente. ¿Shock?, repitió Cristina mirando a Nora con sospecha creciente. Nora, encontraste a mi madre en la playa, ¿verdad? ¿Exactamente dónde y cómo? La encontré cerca del estacionamiento. Parecía desorientada y preocupada por su presión arterial, respondió Nora con la versión ensayada. ¿Pero por qué estabas en la playa?, presionó Raquel. Se suponía que era tu día libre, y normalmente lo pasas con Valeria en casa. La pregunta revelaba un conocimiento detallado de la rutina personal de Nora que me inquietó. Mis hijos habían estado monitoreando los movimientos de su empleada con una atención que sugería paranoia o preparación para algo específico. Valeria quería ir a la playa, así que decidimos pasar el día allá, explicó Nora, pero su voz traicionaba nerviosismo creciente. Sergio se detuvo directamente frente a mí, inclinándose para examinar mi rostro. Mamá, algo no cuadra en toda esta situación. ¿Qué no cuadra? Primero desapareces misteriosamente de la playa sin explicación. Luego regresas horas después con Nora, quien coincidentemente te encontró. Ahora nos interrogas sobre nuestros problemas financieros usando terminología legal,
y reaccionas con calma antinatural a confesiones que deberían devastarte emocionalmente. Su análisis era demasiado preciso. Mi actuación había sido convincente durante la primera parte de la conversación, pero mantener el personaje a través de revelaciones tan extremas requería habilidades teatrales que yo no poseo. Acabo de enterarme de que mis propios hijos planean asesinarme, dije, abandonando parcialmente el pretexto. ¿Esperabas que reaccionara con histeria? Esperaba que reaccionaras como nuestra madre, no como una investigadora profesional, respondió, su voz volviéndose cada vez más tensa. Cristina fue a la ventana y corrió ligeramente la cortina a un lado. Mamá, hay varios vehículos estacionados en lugares inusuales en nuestra calle. Una camioneta que nunca había visto antes. Un carro que ha estado allí demasiado tiempo. Mi corazón se aceleró. La operación policial estaba siendo detectada por mis hijos, cuya paranoia había agudizado sus poderes de observación. ¿Qué estás insinuando, Cristina? Estoy insinuando que tal vez tu desaparición de la playa no fue tan accidental como nos hiciste creer, respondió, volviéndose hacia mí con expresión cada vez más hostil. Raquel se unió a su hermana en la ventana. Cristina tiene razón. Hay demasiada actividad vehicular sospechosa para ser coincidencia. Sergio fue a un cajón del mueble de la sala y sacó unos pequeños binoculares mientras observaba la calle a través de ellos. Su expresión se endureció progresivamente. Mamá, el hombre del carro azul tiene un auricular en la oreja y equipo de comunicación visible en el asiento del pasajero, anunció con voz fría. La camioneta de reparto no tiene logos reales de ninguna empresa y hay alguien observando desde el interior. La situación se estaba deteriorando rápidamente. Mis hijos habían identificado la vigilancia policial y ahora me consideraban responsable de atraer esa atención. ¿Qué estás sugiriendo?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Estoy sugiriendo que nos traicionaste, respondió Sergio, con una dureza que nunca había escuchado en su voz. De alguna manera, alertaste a las autoridades sobre nuestras conversaciones. Nora intentó intervenir. Señor Sergio, la señora Morales ha estado conmigo toda la tarde. No ha tenido oportunidad de contactar a nadie. ¿Toda la tarde contigo?, repitió Cristina con sarcasmo venenoso. Una empleada doméstica que coincidentemente se convierte en la acompañante constante de nuestra madre el mismo día que aparece vigilancia policial en nuestra calle. Nora solo me ayudó cuando me sentí mal, protesté débilmente. Raquel regresó de la ventana con mirada de furia creciente. Mamá, ¿sabes qué creo que realmente pasó? Creo que Nora descubrió algo sobre nuestros planes, te advirtió, y juntas contactaron a la policía. Eso es ridículo. Es ridículo, interrumpió Sergio, acercándose amenazadoramente. Entonces explica por qué llevas una camisa diferente a la que tenías en la playa esta mañana. Su observación me golpeó como un rayo. Efectivamente, durante la preparación para la operación en la estación, había cambiado mi camisa para acomodar los dispositivos de grabación. Un detalle aparentemente insignificante que ahora comprometía toda la operación. Me cambié porque la otra estaba sudada después del episodio en la playa. Mentí desesperadamente. ¿Y dónde conseguiste esta camisa nueva? No la reconozco de tu guardarropa. Presionó Cristina con la perspicacia de quien había estado estudiando mis hábitos durante meses. Antes de que pudiera responder, Sergio se abalanzó sobre mí y comenzó a palpar mi camisa con manos expertas. Mamá, hay algo duro aquí, como un botón extraño. Sus dedos encontraron el dispositivo de grabación. En ese momento, la farsa viró había terminado definitivamente. Es un micrófono, gritó, arrancando violentamente el dispositivo de mi camisa. Nos está grabando. Cristina corrió y comenzó a examinar mis lentes. Y esto parece una cámara diminuta. Raquel corrió hacia Nora con expresión asesina. Tú los contactaste. Tú montaste todo esto. Señora Raquel, por favor, gritó Nora retrocediendo hacia la pared.
Sergio aplastó el micrófono bajo su pie con furia descontrolada. Mamá, acabas de destruir a tu propia familia. Acabas de condenarnos a todos. En ese exacto momento, como si esperaran esa señal específica, las puertas frontal y trasera de la casa se abrieron simultáneamente con un estruendo ensordecedor. ¡Policía! ¡Al suelo ahora! Oficiales armados irrumpieron desde múltiples direcciones, llenando la sala con gritos de comandos autoritarios y el sonido metálico de esposas siendo preparadas. El inspector Grant apareció entre los primeros agentes, dirigiéndose directamente hacia mí. «Juana, ¿está herida?» «Estoy bien, inspector», respondí, observando cómo mis 3 hijos eran obligados a tirarse al suelo con las manos detrás de la espalda. «¡Mamá!», gritó Sergio mientras le ponían las esposas. «Nos traicionaste. Somos tu familia». «Señora Morales», llamó el oficial Ruiz desde la entrada. «Hemos arrestado simultáneamente a Miguel el Navaja Fernández y 2 asociados. Encontramos documentación que confirma las amenazas contra su familia». Cristina sollozaba histéricamente mientras la levantaban del suelo. «Mamá, éramos tus hijos. ¿Cómo pudiste hacer esto?» «Fueron mis hijos hasta que decidieron asesinarme por dinero», respondí con una firmeza que me sorprendió. Raquel me miró con odio puro mientras era escoltada hacia la puerta. «Te arrepentirás de esto. La familia se protege entre sí, no se traiciona, señorita Jiménez», dijo el sargento López acercándose a Nora. «Su valentía ha salvado una vida y desmantelado una organización criminal. Tendrá protección policial hasta que termine el proceso legal». Mientras observaba a mis 3 hijos siendo metidos en vehículos policiales separados, una mezcla de alivio y devastación emocional me inundó completamente. Había salvado mi vida, pero había perdido a mi familia para siempre. Los meses siguientes a esa noche del 16 de julio fueron un torbellino de procedimientos legales, testimonios en corte y revelaciones que continuaron sacudiendo los cimientos de lo que alguna vez consideré mi realidad familiar. El proceso legal comenzó formalmente el 15 de agosto de 2023, cuando la Fiscalía presentó cargos formales contra Sergio, Cristina y Raquel por intento de asesinato en primer grado, conspiración y administración fraudulenta de bienes ajenos. El juicio se llevó a cabo en el Tribunal del Condado, una sala imponente con techos altos y paredes paneladas en madera oscura, que reflejaban la solemnidad del sistema judicial. Durante las primeras sesiones, tuve que enfrentar la experiencia surrealista de testificar contra mis propios hijos, quienes se sentaban en la mesa de los acusados con uniformes de prisión, sus expresiones alternando entre vergüenza y resentimiento. La fiscal Linda Carmen, una mujer de 45 años con reputación de inflexibilidad inquebrantable en casos de violencia doméstica, presentó un caso devastadoramente sólido. Las grabaciones obtenidas durante la operación policial fueron reproducidas en su totalidad ante la corte, causando escalofríos visibles entre los miembros del jurado al escuchar a mis hijos planear mi asesinato con frialdad calculada. «Su señoría, damas y caballeros del jurado», declaró la fiscal durante su declaración inicial, «estamos ante uno de los casos más execrables de traición familiar que haya llegado a esta corte. 3 individuos adultos, beneficiarios durante décadas del amor y generosidad de su madre, conspiraron meticulosamente para drogarla, robar toda su fortuna y finalmente eliminarla físicamente para acelerar su herencia. Los abogados defensores intentaron múltiples estrategias para minimizar la gravedad de los cargos. El abogado de Sergio argumentó que las deudas con prestamistas violentos habían colocado a sus clientes bajo coacción externa que limitaba su capacidad de decisión racional. La defensora de Cristina alegó que su clienta había actuado bajo la influencia psicológica dominante de sus hermanos mayores. El abogado de Raquel mantuvo que ella era simplemente una víctima colateral de las decisiones de sus hermanos. Sin embargo, la evidencia presentada por la Fiscalía era abrumadora.
Además de las grabaciones de audio y video de la operación policial, los investigadores habían recuperado registros extensos de comunicaciones telefónicas, mensajes de WhatsApp detallando cada fase del plan y evidencia forense confirmando la administración de sustancias controladas sin mi consentimiento. El testimonio más impactante vino de Nora Jiménez. Durante 2 días completos, detalló ante la corte cómo había descubierto gradualmente la conspiración, describiendo con precisión las conversaciones que había escuchado, los documentos que había fotografiado y la decisión moral que la llevó a arriesgar su seguridad personal para protegerme. Su señoría, declaró Nora con voz firme pero emocionada. La señora Morales fue la única persona que me trató con dignidad cuando más lo necesitaba. Cuando me convertí en madre soltera, ella se aseguró de que mantuviera mi trabajo con condiciones justas. Cuando mi hija estuvo enferma, ella personalmente pagó las facturas médicas sin que yo se lo pidiera. No podía permitir que una persona tan bondadosa fuera asesinada por su propia familia. Sus palabras resonaron profundamente en la sala, y varios miembros del jurado se conmovieron visiblemente mientras describía los detalles de mi rescate. El momento más devastador del juicio llegó cuando la corte reprodujo la grabación completa de las confesiones de mis hijos. Escuchar sus voces de nuevo, admitiendo fríamente que habían planeado acelerar mi partida y que un accidente doméstico no sería sospechoso, me destrozó emocionalmente, pero también fortaleció mi resolución de que la justicia siguiera su curso. Sergio intentó dirigirse a mí directamente durante su testimonio. Mamá, quiero que sepas que nunca habríamos llevado a cabo ese plan realmente. Era solo desesperación, solo palabras dichas bajo presión extrema. Lo miré directamente a los ojos y respondí con una calma que me sorprendió. Sergio, las grabaciones prueban que habían establecido fechas específicas, métodos detallados y contingencias para eliminar evidencia. Esas no son solo palabras, eso es premeditación criminal. Cristina también intentó apelar a mis sentimientos maternales. Mamá, somos tu familia. Hemos cometido errores terribles, pero seguimos siendo tus hijos. Eso no significa nada para ti. Significó todo para mí durante 78 años, respondí con voz quebrada. Pero ustedes eligieron destruir esa relación cuando decidieron que mi dinero valía más que mi vida. Raquel fue la última en testificar, y su estrategia fue la más manipuladora. Mamá, papá estaría devastado si pudiera ver cómo has destruido nuestra familia. Él siempre nos enseñó que la familia se perdona. Sus palabras me dolieron profundamente, pero encontré fuerza en la memoria de Roberto para responder. Tu padre me enseñó sobre el amor incondicional, pero también sobre la justicia y la protección de los inocentes. Él nunca habría tolerado que intentaran asesinar a su propia madre. La fase más reveladora del juicio fue cuando la fiscal presentó evidencia adicional descubierta durante la investigación ampliada. Los detectives habían rastreado las actividades financieras de mis hijos durante los 2 años previos, revelando un patrón de gasto extravagante financiado enteramente por préstamos usurarios. Su señoría, explicó la fiscal mostrando documentos bancarios. Los acusados no cayeron en deudas por circunstancias imprevistas o crisis económica. Adoptaron deliberadamente estilos de vida insostenibles, financiando lujos con dinero prestado a tasas criminales de interés, sabiendo desde el principio que no podrían pagar esas cantidades con sus ingresos legítimos. Los recibos presentados como evidencia pintaban un cuadro de irresponsabilidad financiera sistemática. Cenas en restaurantes de lujo que costaban más que el salario semanal de trabajadores promedio, compras de ropa y joyería por miles de dólares, vacaciones internacionales financiadas enteramente con créditos usurarios. Desde el momento en que adquirieron estas deudas, continuó la fiscal, los acusados sabían que su única esperanza de solvencia era acceder a los bienes de su madre. La muerte de su padre en 2021 simplemente aceleró su cronograma criminal.
El testimonio del investigador financiero fue particularmente dañino para la defensa. Según nuestros cálculos, los acusados habrían necesitado trabajar durante 47 años sin ningún gasto personal para pagar sus deudas con ingresos legítimos. La eliminación de su madre no era una opción desesperada de último minuto. Era su plan financiero desde el principio. Miguel el Navaja Fernández también testificó desde prisión, proporcionando detalles adicionales sobre las conversaciones que tuvo con mis hijos. Su testimonio, aunque claramente motivado por el deseo de reducir su propia sentencia, confirmó que Sergio había propuesto específicamente la solución permanente al problema, cuando los intentos iniciales de conseguir mi dinero voluntariamente habían fallado. La familia Morales no eran víctimas inocentes de las circunstancias, declaró Miguel con sonrisa cínica. Vinieron a mí con un plan completo. Sabían exactamente cuánto dinero tenía la vieja. Sabían cómo acceder a él. Y cuando propusieron la alternativa más rápida, ya tenían todos los detalles resueltos. Durante los alegatos finales, la defensa hizo un último intento desesperado de generar compasión judicial. Los 3 abogados enfatizaron la tragedia familiar del caso, argumentando que encarcelar a mis hijos me dejaría completamente sola en mis años finales. Sin embargo, la fiscal Carmen desmontó efectivamente esos argumentos. Su señoría, los acusados no merecen compasión por haber destruido los lazos familiares que voluntariamente eligieron romper. Juana Morales no estará sola, estará segura, protegida de quienes demostraron estar dispuestos a asesinarla por ganancia financiera. El 18 de diciembre de 2023, después de 3 días de deliberación, el jurado regresó con veredictos unánimes de culpabilidad en todos los cargos contra los 3 acusados. El juez presidente pronunció las sentencias con solemnidad apropiada. Sergio Morales, Cristina Morales y Raquel Morales son declarados culpables de intento de asesinato en primer grado, conspiración para cometer un crimen, administración fraudulenta de bienes ajenos y administración de sustancias controladas sin consentimiento. Cada uno es sentenciado a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 10 años de la sentencia. Cuando escuché esas palabras, experimenté una mezcla compleja de alivio, tristeza y justicia final. Mis hijos habían recibido las consecuencias apropiadas por sus acciones, pero eso no aliviaba el dolor de haber perdido para siempre a las personas que una vez fueron lo más importante en mi vida. Miguel el Navaja y sus asociados recibieron sentencias aún más duras. 18 años para Miguel, por liderar la organización criminal, y 12 años cada uno para sus cómplices por extorsión agravada y amenazas graves. Mientras salía de la corte por última vez, Sergio me gritó desde el banquillo de los acusados: «Mamá, algún día te arrepentirás de esto. Somos tu única familia». Me volví hacia él una última vez y respondí: «Sergio, mi familia murió la noche que decidieron matarme. Los criminales que van a prisión hoy simplemente tienen los nombres de mis hijos». Los meses siguientes al juicio marcaron el inicio de la etapa más transformadora de mi existencia. Enero de 2024 llegó con una sensación de liberación que no había experimentado desde la muerte de Roberto. Por primera vez en años, podía dormir tranquila, sabiendo que nadie estaba planeando hacerme daño, que mis decisiones financieras eran genuinamente mías y que las personas cerca de mí me valoraban por quién era, no por lo que poseía. La primera decisión importante que tomé fue formalizar legalmente mi relación con Nora y Valeria. El 15 de febrero de 2024, acompañada por mi abogado y ante el señor García, el mismo abogado que había sido manipulado años atrás por Sergio, completé el papeleo para establecer un fideicomiso familiar que garantizaría su futuro financiero. «Juana», dijo el abogado mientras revisábamos los documentos, «es admirable cómo ha transformado una experiencia tan traumática en una oportunidad para construir lazos familiares genuinos». «Señor García», respondí, firmando los papeles con mano firme, «he aprendido que la verdadera familia no se define por la sangre,
sino por la lealtad, el afecto desinteresado y la voluntad de protegerse mutuamente. Nora lloró cuando le expliqué los detalles del fideicomiso. Había establecido un fondo educativo completo para Valeria que cubriría desde su educación primaria hasta estudios universitarios, incluyendo especialización de posgrado si así lo deseaba. También había creado un fondo de seguridad que garantizaría la estabilidad económica de Nora para toda su vida. Señora Morales, esto es demasiado generoso, protestó con voz ahogada por la emoción. No esperábamos nada a cambio de hacer lo correcto. Precisamente por eso lo merecen, respondí, abrazándola como a la hija que nunca pensé que volvería a tener. Salvaste mi vida sin esperar ningún beneficio. Ahora quiero asegurarme de que tengas todas las oportunidades que mis hijos biológicos desperdiciaron. La integración de Valeria en mi vida fue sorprendentemente natural. Esta niña inteligente de 9 años poseía una curiosidad insaciable y una bondad innata que constantemente me recordaban por qué vale la pena construir un futuro mejor. En marzo de 2024, la inscribí en un prestigioso colegio bilingüe que ofrecía programas académicos avanzados. Abuela Juana, me dijo, usando el título que había adoptado espontáneamente, ¿por qué mis compañeros dicen que es extraño que mi abuela no sea realmente mi abuela? Sus palabras me conmovieron profundamente. Valeria, algunas abuelas tienen la suerte de elegir a sus nietas y algunas nietas tienen la suerte de elegir a sus abuelas. Nosotras nos elegimos mutuamente. Por las tardes, después de que Valeria terminaba sus tareas, establecimos rutinas que llenaron mi vida con propósito renovado. Los martes y jueves la llevaba a clases de piano en el Conservatorio Municipal. Los sábados por la mañana asistíamos juntas a clases de natación en el Club Náutico. Los domingos, después de misa, visitábamos museos, parques o simplemente caminábamos por el centro histórico mientras ella me contaba sobre sus sueños y aspiraciones. Quiero ser doctora como la que cuidó a mi mamá cuando estuve enferma, me confió durante una de esas caminatas dominicales. Pero también me gusta mucho la música. ¿Puedo ser doctora y pianista al mismo tiempo? Valeria, puedes ser cualquier cosa que tu corazón y tu trabajo duro te permitan lograr, respondí, comprándole un helado en una heladería cerca de la catedral. Tu nueva situación financiera te dará oportunidades que muchos niños no tienen, pero serán tus decisiones y tu dedicación las que determinen qué haces con esas oportunidades. Mi vida espiritual también experimentó una profundización significativa durante este periodo. El Padre Antonio había sido mi guía durante los momentos más oscuros después de la muerte de Roberto, y ahora se convertía en mi socio para construir algo positivo y duradero. Juana me propuso durante una de nuestras conversaciones después de misa, en abril de 2024, he estado pensando en tu situación. Has recibido una segunda oportunidad de vida, literalmente. ¿Has considerado cómo podrías usar esta experiencia para ayudar a otros enfrentando situaciones similares? Su sugerencia resonó inmediatamente en mi conciencia. Padre Antonio, he pensado mucho en eso. Debe haber otros adultos mayores enfrentando manipulación familiar, aislamiento o abuso financiero sin los recursos o el apoyo que yo tuve. Exactamente. Y tú tienes tanto la experiencia personal como los medios financieros para marcar una diferencia real. Durante las semanas siguientes, desarrollamos el concepto de lo que se convertiría en el Centro Roberto de Apoyo al Adulto Mayor. El centro llevaría el nombre de mi difunto esposo, honrando su memoria mientras servía a la comunidad de una manera que él habría aprobado completamente. En mayo de 2024, adquirí un edificio de 3 pisos en un vecindario céntrico, cerca de la parroquia, que previamente había servido como centro comunitario. La renovación tomó 4 meses durante los cuales trabajé estrechamente con arquitectos, trabajadores sociales y expertos en gerontología para crear un espacio que fuera tanto funcional como acogedor. El centro incluía oficinas para asesoría legal gratuita, espacios para terapia psicológica, salones para talleres educativos sobre protección financiera y una biblioteca especializada con recursos para adultos mayores.
También establecimos una línea telefónica de emergencia disponible las 24 horas para personas mayores enfrentando situaciones de abuso o manipulación familiar. Nora aceptó mi oferta de convertirse en directora administrativa del centro. Su experiencia personal detectando abuso, combinada con su comprensión intuitiva de dinámicas familiares disfuncionales, la convertía en la persona perfecta para liderar las operaciones diarias. Señora Morales, me dijo durante la primera semana de operación en septiembre de 2024, hemos recibido 17 llamadas de personas que sospechan estar siendo manipuladas por familiares. 3 casos parecen tan graves como el suyo. ¿Qué tipo de manipulación están experimentando? 2 casos involucran hijos adultos presionando a sus padres para transferir propiedades. Y uno parece ser una situación donde nietos están drogando sistemáticamente a su abuelo para acceder a su pensión mensual. La realización de que mi experiencia no era única, sino parte de un problema social más amplio, me motivó a intensificar nuestros esfuerzos. Contraté a 2 trabajadores sociales adicionales, establecí alianzas con bufetes de abogados especializados en derecho familiar y desarrollé programas de educación comunitaria sobre las señales de advertencia de abuso financiero a personas mayores. Durante este periodo de reconstrucción activa, recibí exactamente 47 cartas de mis hijos desde prisión. Todas seguían el mismo patrón: peticiones de perdón, promesas de cambio, apelaciones a la unidad familiar y ocasionales amenazas veladas sobre mi futura soledad sin ellos. La primera carta llegó en febrero de 2024. Sergio escribió: Querida mamá, cada día en prisión reflexiono sobre nuestros errores. Estábamos desesperados, confundidos, influenciados por gente malvada, pero sigues siendo nuestra madre y nosotros seguimos siendo tus hijos. Por favor, considera visitarnos para que podamos explicar mejor lo que realmente pasó. Leí cada carta meticulosamente, pero nunca respondí ninguna. No por crueldad, sino porque había desarrollado una comprensión clara de la diferencia entre arrepentimiento genuino y manipulación continua. Sus cartas nunca incluían un reconocimiento completo de la gravedad de sus acciones, nunca asumían responsabilidad total por sus decisiones y siempre incluían justificaciones que minimizaban su culpa. En octubre de 2024, Cristina intentó un enfoque diferente, enviando una carta que decía: Mamá, papá estaría devastado si supiera que has rechazado completamente a tus hijos. Él siempre creyó en el perdón cristiano. ¿No crees que ya hemos pagado suficiente por nuestros errores? Esa carta me molestó más que las otras porque usaba la memoria de Roberto para manipularme emocionalmente. Decidí responder, pero no directamente a ella. En su lugar, escribí una carta al capellán de la prisión explicando mi posición y pidiéndole que la compartiera con mis hijos si lo consideraba apropiado. Estimado padre González, escribí, mi difunto esposo Roberto efectivamente creía en el perdón cristiano, pero también creía en la justicia, la protección de los inocentes y las consecuencias apropiadas para acciones graves. Perdonar no significa eliminar las consecuencias legales de un crimen, ni requiere restaurar relaciones con personas que demostraron estar dispuestas a cometer asesinato por ganancia financiera. He perdonado a mis hijos en mi corazón para liberar mi alma del rencor. Pero eso no significa que deba exponerme nuevamente a su influencia tóxica o pretender que nuestra relación familiar puede ser restaurada. A finales de 2024, mientras escribía en mi diario personal, un hábito que había desarrollado como parte de mi sanación emocional, reflexioné sobre la extraordinaria transformación que había experimentado mi vida. Hace año y medio, era una viuda solitaria y vulnerable, manipulada por mis propios hijos, viviendo en constante peligro desconocido. Hoy soy la abuela de una niña maravillosa que llena mis días de alegría, la madre adoptiva de una mujer excepcional que arriesgó todo para salvarme y la fundadora de una organización que está ayudando a decenas de personas en situaciones similares a la mía. El 23 de diciembre de 2024, exactamente 3 años después de la muerte de Roberto,
Organizamos una celebración especial en el Centro Roberto. Habíamos ayudado a 112 adultos mayores durante nuestros primeros 4 meses de operación, previniendo al menos 6 casos graves de abuso financiero familiar y proporcionando apoyo legal y emocional a docenas de personas vulnerables. Valeria, ahora de 10 años y prosperando académicamente en su nuevo entorno educativo, tocó el piano durante la ceremonia. Interpretó Ave María de Schubert, la pieza favorita de Roberto, con una técnica y emoción que habrían hecho llorar de orgullo a mi difunto esposo. El padre Antonio ofreció una bendición especial. Señor, bendice a esta familia que se formó no por accidente biológico, sino por elección consciente basada en amor genuino, lealtad mutua y compromiso con la justicia. Que su ejemplo inspire a otros a reconocer que la verdadera familia se construye sobre valores compartidos, no sobre lazos de sangre. Mientras observaba a Nora y Valeria, iluminadas por las luces navideñas del centro, rodeadas de personas mayores que habían encontrado apoyo y protección gracias a nuestro trabajo, experimenté una paz profunda que no había sentido en años. Mi fortuna financiera, que mis hijos biológicos habían codiciado tanto que planearon mi asesinato por ella, ahora servía un propósito que Roberto habría aplaudido completamente: proteger a los vulnerables, construir oportunidades para los merecedores y crear un legado basado en compasión activa en lugar de acumulación pasiva. Esa noche, antes de dormir en mi hogar renovado, ahora lleno de risas infantiles, conversaciones significativas y la seguridad de lazos familiares auténticos, escribí la entrada final en mi diario para el año. A los 78 años, he aprendido que las traiciones más profundas pueden abrir caminos hacia las bendiciones más inesperadas. Perdí 3 hijos que resultaron ser extraños codiciosos, pero gané una hija leal y una nieta preciosa que llenan mi vida con propósito renovado. Mi dinero, que una vez representó un peligro mortal, ahora es una herramienta de protección y oportunidad para otros. Roberto estaría orgulloso de la familia que hemos construido y del bien que estamos haciendo en su memoria.